Hola, ¿cómo están? Buen día. Hoy vamos a ver la parte de un comando que nosotros ya habíamos visto en un determinado momento, que era el comando rectángulo, y si ustedes recuerdan, cuando vimos esa herramienta, había dos variables que yo les había dicho en su momento que pertenecían a la parte de tres dimensiones. Entonces, para poder completar ese comando que vimos en su momento, vamos a ver esta parte que corresponde a tres dimensiones. Yo voy a dibujar, por ejemplo, un rectángulo en este sector, otro rectángulo, ¿sí? Y voy a mostrar, por ejemplo, cómo estamos con lo que es una perspectiva, ¿sí? Donde lo tenemos en la parte tridimensional, yo puedo realizar la extrusión de ambos objetos, darle una determinada extrusión, por ejemplo 2, enter, y lo tengo ya lo que es los rectángulos en tres dimensiones. Si yo vuelvo a la vista superior, lo que parecen ser simples rectángulos, cuando voy a la parte de una perspectiva isométrica, tengo que ya es una figura tridimensional. Muy bien. Vamos a ver ahora esto que nos había quedado pendiente. Por ejemplo, yo puedo dibujar un rectángulo desde, por ejemplo, ir al comando rectángulo, dar 0,0,0 y el rectángulo se va a estar fijando a lo que es el SCP. El SCP es el sistema de coordenadas personales, X, Y y Z. En este caso, se fijó al SCP en el punto 0. Yo podía darle con botón derecho cotas y decir, por ejemplo, que tenga 10 en el eje X, 5 en el eje Y, y obtenía un determinado rectángulo, ¿sí? Luego realizaba la extrusión de este rectángulo y asignaba, por ejemplo, un valor de 5 unidades y tenía ya el rectángulo realizado. Voy a desplazar esto para que no se encimen. Muy bien. Pero yo ahora tengo la posibilidad de cambiar el SCP, o sea, trasladar este SCP que se encuentra, este sistema de coordenadas personales que está en el 0 de X, 0 de Y, 0 de Z, y llevarlo a un nuevo nivel. Para esto, fíjense lo siguiente. Recuerdan que cuando teníamos el comando rectángulo, nosotros habíamos visto cómo hacer un chaflán, cómo hacer un empalme y cómo darle un determinado grosor desde el comando propiamente dicho. Pero nos quedaba ver lo que era la elevación y lo que era la altura del objeto. ¿Qué es esto? Voy a dar escape. Vamos a escribir en el cuadro de diálogo el comando elev, ¿sí? Cuando yo doy elev me dice, precise la nueva elevación. ¿Qué significa esto? Me está diciendo que el SCP, si yo lo quiero elevar y sacarlo del 0,0,0, ¿sí? Darle una nueva elevación. ¿Y qué significa? Que todas las figuras que yo realice se van a comenzar a dibujar a esa elevación. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que bueno, que queremos que el SCP esté a 10 unidades, enter, y ya me dice qué altura querés que tengan los objetos que vos vas a dibujar en esta nueva elevación. Vamos a suponer que yo le digo 8 unidades, enter. Ustedes van a ver que no sucede absolutamente nada, pero ¿qué pasa? Si yo ahora dibujo, por ejemplo, un círculo de un determinado radio, cuando yo dé clic en pantalla va a suceder esto. Lo que va a suceder es, lo voy a mirar de esta manera. Ven cómo ahora el SCP sigue estando abajo, dice X en rojo, Z en azul, ¿sí? Dice, está el pivote, pero tengo un nuevo SCP que es esa línea gris que se ha desplazado a lo que yo puse de elevación. Quiere decir que ahora nuestro SCP quedó ubicada a tantas unidades como yo programé con el comando elev. Y cuando yo dibujé el círculo, automáticamente, cuando terminé de dibujar el círculo, ya es como que el programa realizó la extrusión del círculo
con la altura objeto que yo planifiqué. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero dibujar, como habíamos visto en su momento, el comando polígono, ¿sí? Me dice cantidad de lados del polígono, vamos a suponer 5, inscripto. Yo dibujo, comienzo a abrir, sucede exactamente lo mismo. El polígono ya pasó a estar a la altura que yo programé con el EV y tiene la misma altura que tomó el círculo, porque es la altura que yo le puse que tengan los objetos que yo comienzo a dibujar desde ahora en más, ¿sí? Esta es una manera muy interesante de poder operar con esas dos variables que habían quedado en su momento, ¿no? Y ahora con el comando elev yo se lo asigno no solamente al comando rectángulo, sino a otros tipos de herramientas. Por ejemplo, si yo quiero dibujar una línea, cuando comience a dibujar la línea, automáticamente la línea se va a dibujar a la altura del nuevo SCP, ¿sí? A medida que yo voy tirando un segmento, ese segmento va a tomar la nueva altura, ¿sí? Si doy escape ya voy a obtener esto, como se dibujó a la misma altura donde programé el EV y tomó la altura que están tomando estos objetos porque fue lo que yo diagramé. Yo puedo trabajar también con el comando polilínea. Este es un comando que, por ejemplo, yo puedo asignar distancias precisas, qué sé yo, si quiero poner 15, ¿sí? Y puedo seguir trabajando. Recuerden que con el comando polilínea yo puedo crear arcos, ¿sí? Por ejemplo, un arco, puedo un arco hacia el otro lado, y si yo luego digo cerrar, ya se va a estar cerrando esta figura, ¿sí? La primera línea que yo dibujé. Vamos a mostrar esto con el estilo realista para que vean cómo está quedando, ¿sí? Como ahora yo manejo la nueva altura de mi SCP en base a lo que yo programo con el comando elep. ¿Sí? Ahí tienen la altura que se desplazó y la altura que tienen los objetos. Si yo quisiera modificar algo más con el EV y digo, bueno, ¿a qué altura quiero que estén? Vamos a suponer que digo a 15 y quiero que los objetos tengan 5 unidades. Yo ya dejé configurado y si ahora realizo un círculo, ya ustedes van a ver cómo desde el cero absoluto se elevó a 15 unidades y cómo este objeto, este círculo, tiene nada más que 5 unidades. Tiene la mitad de los que tenían los anteriores, ¿sí? Como yo acá puedo empezar a trabajar y desplazarme, y vamos a llamarlo un SCP virtual, el que yo voy trasladando lentamente con el comando elev. Esto es algo muy importante que yo puedo operar con la parte de 3 dimensiones para trabajar con mis objetos. Les voy a pedir que trabajen con este tipo de comando, que usen el comando elep porque es muy interesante la manera de desplazar. Recordemos que estamos hablando del SCP, del sistema de coordenadas personales, que siempre está en el cero absoluto, pero que yo por medio del comando elep puedo ir desplazándolo a la altura que yo desee, porque tengo que, por ejemplo, estoy dibujando, no sé, un dibujo tridimensional de una casa y yo puedo ir desplazándome y posicionándome a distintas alturas del dibujo. Bueno, esto es todo, espero que les sirva, practiquen este comando y saludos a todos.